Qué alegría tener un invitado tan especial el día de hoy. Contamos con Tahil Sharma, un reconocido orador, activista interreligioso y actualmente coordinador regional para América del Norte de la iniciativa Religiones Unidas. Tahil, bienvenido. Gracias, Andrés, por invitarme. Tahil, cuéntenos a los que nos escuchan de dónde eres, dónde reside actualmente y en qué consiste la función del cargo que desempeña en la iniciativa de Religiones Unidas. Por supuesto, pues yo soy de Los Ángeles, yo he nacido acá en 1992, pero mis papás son de la India. Ellos vinieron acá en los años 80 para sobrevivir, para buscar nuevo trabajo y oportunidades. Y yo, como vivía en una situación de mucha diversidad acá en los Estados Unidos, y una niñera de Oaxaca, México, me cuidaba y me enseñaba español. Por eso yo puedo hablar. Y yo empecé a hacer el trabajo de la cooperación interreligiosa hace 12 años, en 2012, cuando un templo Sikh fue golpeado, atacado desde una fascista que entró al lugar pensando que era una mezquita musulmana. Y después de ese momento de pensar sobre el trabajo de la justicia y la paz, yo pensé que era muy importante en ese momento pensar como yo, alguien que viene de las religiones que son minorías acá en los Estados Unidos, cómo puedo promover la paz, cómo puedo promover la justicia trabajando con otras comunidades que están sufriendo las mismas injusticias. Y hace 12 años que estoy haciendo ese trabajo y hace 4 años en URI, en la iniciativa de cooperación religiosa, donde yo he trabajado con más de 80 o 90 organizaciones en los Estados Unidos y Canadá, ayudándoles contextualmente con su sentido de cómo quieren expresar su cooperación interreligiosa. Porque hay como varias maneras de hacerla. Um, Hay gente que quiere hacerlo en diálogo y mejorar relaciones entre comunidades. Hay gente que quieren hacer proyectos de impacto social y hay la gente que quieren hacer el trabajo político en el nombre de la diversidad religiosa. Y por eso yo tomo el papel de entrar a esos espacios para discutir con ellos qué son sus ideas y ofrezco sugerencias y les ayudo en mejorar su impacto en el mundo. Excelente, muy, muy interesante. Y esas conversaciones nos nutren y nos enriquecen. Puntualmente, hay personas que no conocen en qué consiste la iniciativa de Religiones Unidas. ¿Nos pudiera contar un poco acerca de URI? Sí, claro. Hace como 25 años que he establecido esa organización. Empezó como una idea en los años 90 desde el mente del obispo Bishop Swing. Fue el obispo de California para la iglesia episcopal y quería empezar una idea de traer representantes de religiones diferentes para hablar sobre la paz y la justicia en el mundo. Y habló con muchas oficinas, departamentos, templos, lo que sea, y ellos decidieron que no quieren participar. Y el obispo pensó que pues si no puedo empezar mi trabajo con ellos, ¿dónde puedo empezar? Y claro, se dio cuenta de que puede hacer el trabajo con las personas de la base, la gente que son participantes de muchas comunidades religiosas, espirituales, indígenas, lo que sea, y pensaron a hacer años de diálogo. El obispo con cientos de personas discutieron esos temas por como 5 años y establecieron una constitución que está escrita como parte de la organización que tiene nuestros principios y nuestros pensamientos
nuestra misión, la visión de la organización que he establecido en el año 2000 y este año cumplimos 25 años. Y funcionamos con la intención de promover la paz y la justicia y lo haremos con la gente de la base que forman círculos de cooperación que llamamos CCs. Y tenemos casi 1,180 organizaciones en más de 100 países. Excelente. Precisamente a eso iba mi próxima pregunta. Háblenos un poquito de esa presencia internacional en los diferentes continentes y, segundo, cómo ustedes han llegado a ser reconocidos como organismo consultivo del Sistema de Naciones Unidas. Sí, es que en el sistema de URI funcionamos normalmente como una red. Somos la gente que podemos conectar y ayudar a la gente en haciendo colaboraciones. Como tenemos esa presencia en, como nosotros llamamos las 8 regiones, hay las regiones que son geográficas, claro, pero también tenemos algo que se llama la multiregión. Y eso es el lugar donde hay presencia de una organización en varios lugares al mismo tiempo, que funciona casi como nosotros o que es otro tipo de organización. Y nosotros solo podemos promover ese trabajo para expandir nuestra red si sabemos qué es la intención de cada organización que quiere ser parte de nosotros y para buscar esas opciones para ayudarles. Porque claro, hay gente, hay organizaciones y grupos que existen que tienen varios problemas. Um, Están viviendo en situaciones donde el medio ambiente no está bien. Está viviendo en circunstancias políticas que son muy terribles. Quieren hacer el trabajo de mejorar relaciones entre comunidades que tienen años de desacuerdo. Um, y lo que hacemos nosotros es que entramos esos diálogos para ayudarle en pensar y expandir sus ideas, para buscar si hay otras organizaciones que están de la misma experiencia para conectarles y para ayudarles en hacer esas colaboraciones de proyectos, de diálogos, de eventos y lo que sea para que se mejore la situación. Muy bien, excelente. ¿Y cuál es esa labor que ustedes hacen como miembros consultivos de las Naciones Unidas? Sí, es parte de el trabajo de la ONU que básicamente quiere funcionar con las ONGs y básicamente lo que hacemos es con la presencia de nuestro trabajo podemos hablar con organizaciones diferentes para influir y para discutir los temas que influyen las discusiones que está pasando en el mundo. Ya sabemos que con el contexto de el cambio de medio ambiente, tenemos una empleada que es parte del COP16, que es parte de los diálogos que está pasando con el mundo político, con los políticos allá y con las organizaciones que son asociadas. Y también tomamos un papel importante en el descubrimiento de lo que establecieron hace unos años para el Día Internacional de la Paz. Excelente. Sí, fuimos como unos empleados que fueron las personas que ayudaron en empezar ese proceso de celebrar un día especial para la paz que continuaremos a celebrar en los cientos de organizaciones que son parte de nuestra red. Muy bien. Bueno, Tahir, le cuento que yo tengo una membresía individual como persona natural, privada. Sí. Yo estoy vinculado a la URI. Yo quisiera preguntarle específicamente cómo es esa vinculación de una organización que ustedes le llaman círculos de cooperación, que sería como una membresía colectiva de una iglesia o grupo religioso. ¿Cuáles son como los requisitos, cuáles son los beneficios de esta integración a los círculos de cooperación? Los beneficios de ser parte de nuestra sede funciona así. Básicamente, ustedes tienen que tener 7 miembros, 7 individuos que
participan en su comunidad de fe, su comunidad espiritual. Pueden ser personas indígenas, pueden ser personas laicas también, que son al mínimo 7 personas que practican 3 religiones o pensamientos diferentes. Ese es el mínimo para participar. Y la verdad es que no tenemos más requisitos fuera de eso, porque conocemos que el trabajo de la cooperación interreligiosa es muy contextual. Y por eso tenemos que saber que las personas que forman ese colectivo pueden ser como de cada parte del mundo y que no importa de qué comunidad se viene. Y por eso con eso pueden ser parte de nuestro proceso de conectar con otras organizaciones para saber sobre su trabajo, para compartir su información o sus maneras de hacer el trabajo, su cosmovisión, lo que sea, y para desde ahí empezar a ser miembro para que ustedes puedan hacer colaboraciones. Y los beneficios son como ser parte de nuestra red internacional para conocer a otra gente, para mejorar relaciones, para participar en eventos. Hay oportunidades de ser parte de procesos de trainings, donde hay sesiones y talleres donde gente puede aprender más para mejorar su liderazgo en este espacio de cooperación interreligiosa. Y también hay oportunidades de participar en eventos regionales e internacionales. Excelente, muy bien. Entonces hago la aclaración de que a pesar de que en este diálogo estoy como representante de la ONG Informativo, la membresía que tengo con ustedes es individual, pero sí quería que el público que le interese estos temas y que va a escuchar este diálogo sepa que se puede vincular Sí, de claro. manera individual, como yo lo hice, o de manera colectiva en un círculo de cooperación como una organización, religión o creencia. Muy bien. Cuéntenos, Tahil, usted es un activista interreligioso hindú y en Occidente hay como un desconocimiento generalizado sobre esta religión, pero todas las religiones tienen en común que creen en un ser creador, creen en un ser todopoderoso, creen en un ser supremo. Desde esta premisa, háblenos un poquito de su religión, de la religión hindú y cómo entienden y cómo conciben al ser creador. Una buena pregunta y voy a responder en una manera muy compleja, si digo la verdad, porque el hinduismo es difícil de describir solo porque es una religión que es una mezcla de sistemas de creencias. No es no es una plataforma donde hay 1.000 millones de gente que cree en una cosa. Hay muchas escuelas de filosofía, hay muchas creencias diferentes, hay gente que creen en un Dios, en miles de dioses o que no creen en Dios, pero todos pueden ser hindú al mismo tiempo. El término de hindú viene de los europeos, especialmente de la Inglaterra, que vinieron a colonizar a la gente allá, como la gente que son parte del río Sindhu. Y parte del término que viene de los persios, de los árabes y de los ingleses, ese fue el término para describir a 1.000 millones de personas que son de una comunidad común, aunque tienen creencias muy diferentes. Por eso, cuando explico qué son las creencias sobre el Dios o del aspecto divino en el hinduismo, es casi como decir que si tengo un vaso de agua, ya veo que hay mucha agua adentro, claro, pero si pongo un poco más de agua, no puedo separar, ¿verdad? Y eso quiere decir que aunque tenemos como miles y miles de mililitros de agua que pueden ser como únicos, al mismo tiempo se combina y puede ser parte de una cosa. Otra imagen que uso también es ver a un diamante.
para cada persona que si tiene una piedra o un diamante en su mano, se ve y no se ve como la misma manera en cada persona que está viendo. Y por eso tenemos que interpretar y conocer que en el hinduismo hay una creencia del pluralismo, que hay esta idea de que no empezamos en el mismo lugar y ni terminamos en el mismo lugar, pero cada persona tiene su jornada en descubrir qué es su potencial, qué es su propósito en la vida y qué es su conexión con Dios o esa energía divina. Muy bien. Y si usted quisiera, si usted se siente cómodo, de toda esta diversidad hindú, Mm. ¿usted cree en un Dios, en ninguno o en muchos? En mi Sí. caso, yo creo que para mí es un poco complicado también, no sé exactamente. Lo que creo yo es que creo en un Dios universal que se aparece para toda la gente en su contexto y que si hablamos que si no hay, si hay una o si hay miles o millones, es la misma cosa para mí. Porque existe en una manera que no podemos ver y a veces no podemos comprender qué es este concepto de Dios, pero que existe en cada parte de la creación. Muy bien. Me llama mucho la atención que usted dice difícil de comprender. Está reconociendo que hay un ser supremo y que no es fácil de comprender. Ujú, Ahora, el conocimiento y reconocimiento de este ser supremo, sea de todas las vertientes del hindú o de todas las otras religiones, cristianismo, judaísmo, ujú, hinduismo, de todas, en general, ¿qué cree o qué considera que le aporta a la construcción de sociedades pacíficas? sí, Esta convicción, este convencimiento, porque el creyente está convencido ujú, de que existe un ser supremo. ujú, ujú. Pues lo que pienso yo es que lo que importa para establecer una sociedad que funciona con la paz, es importante reconocer que las diferencias entre la gente es lo que nos da el poder para continuar en el mundo. La cosa es que si lo veo en el contexto hindú, conocemos que hay esa diversidad que existe en la religión, claro, pero también reconocemos que no tiene que ser que solamente los hindúes piensan la cosa de la realidad y de la verdad que describimos sobre un Dios o una energía o un espíritu, lo que sea. Conocemos que hay que tener buenas relaciones con personas y comunidades diferentes que tienen creencias diferentes porque conocemos que su jornada divina es válida como la de nosotros y que son iguales, que son solo diferentes, pero que son iguales. Y lo que importa para nosotros es que sabemos que en mi alma no hay solo una energía. Quiere decir que hay casi un espejo, que es una reflexión del mundo. Y si hay la reflexión del mundo, tenemos que cuidar a cada cosa porque es parte de nuestra realidad y nuestra responsabilidad. Si son hindú, si son cristianos, si son ateos, si son musulmán, ellos son parte de la misma creación que nosotros y la luz divina que existe en yo, existe en todo. Por eso cada parte de esa creación también es mi responsabilidad. Y tengo que cuidar, tengo que defender, tengo que ser el abogado para ellos, para ayudarles en el proceso de garantizar su manera de sobrevivir conmigo y coexistir conmigo. Así es, excelente. La iniciativa de Religiones Unidas es pionera en una campaña que me encanta, que ha llamado muchísimo mi atención. Ujú, Se trata de la promoción del Día de la Regla de Oro, que se celebra los días 5 de abril. ujú, Dice,
trata a los demás y al planeta como te gustaría que te traten a ti. Y lo que más ha llamado mi atención es que ha sido acogida por más de 700 organizaciones en más de 165 países. Y es algo increíble porque de esta diversidad de religiones es como si todas tuvieran el ADN y la esencia de esta regla. Es decir, es como si fuera un común denominador de toda esta diversidad religiosa y eso me encanta. Ahora, cuéntenos con sus palabras, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que haya como este punto de acuerdo, este común denominador que es la regla de oro en esta multidiversidad de religiones? Lo que significa para nosotros, la verdad, es que estamos interconectados como seres humanos, que somos parte de la misma realidad y que tenemos que darnos cuenta de que hay mucha responsabilidad en no solamente cuidar a una sola persona o una sola comunidad. Es que tenemos mucha responsabilidad en conocer que hay la existencia de la injusticia, la opresión, la violencia y las cosas que nos quiere dividir. Y eso es la verdad. Si veremos en el contexto de los políticos, si los veremos en los grupos paramilitares o lo que sea, hay gente y hay comunidades de repente que quieren dividir. Y nosotros somos del otro narrativo que no queremos eso, que queremos vivir en fortalecer nuestras relaciones en vez de dividir. Pero una cosa que a veces tenemos que darnos cuenta es que la regla de oro es limitada. Y es limitada porque cuando queremos cuando tenemos que tratar a otra gente como tratamos a nosotros mismos. El problema con eso es que a veces olvidamos que hay contexto necesario para ayudar a otra gente. Si por ejemplo yo soy alguien que come carne, pero hay gente que quiero ayudar y en el nombre de la regla de oro voy a ayudarles. Si les doy carne y ellos son vegetarianos o veganos, hay un problema. Por eso hay también la regla de platino, que es muy importante de conocer también, que es que tratamos a la gente como queremos ser tratados, pero conocemos su contexto para ayudarles mejor. Y eso es una cosa muy importante de hacer una diferencia porque en cada parte del mundo hay contextos muy diferentes de funcionar en una sociedad, en las comunidades, entre los problemas que existen y lo que sea. Vemos que hay diferencias de cultura, de lengua, de normas, de leyes y lo que sea. Y por eso no podemos hacer una cosa exactamente en la misma manera en otro lugar. Y por eso es muy importante conocer que si quieres ayudar a otra gente o otra comunidad, que empiezas a oír, escuchar y entender las diferencias para que puedas ayudarles directamente en una manera mejor. Excelente, me parece muy bien. Y me parece muy bien hacer esa aclaración que tiene que ver más con el respeto al otro y no con una imposición de mis creencias, de mis paradigmas, de mi manera y forma de vivir a otros. Sí, Es más un respeto que una imposición, ¿verdad? exacto. Desde la ONG informativo que lideramos, queremos ser propositivos. Queremos ser propositivos es que nosotros tenemos una lista de muchas iniciativas. Unas ya han salido y otras van a salir pronto y otras tendremos que construirlas de manera colectiva. Aprovechando esta oportunidad, pues vamos a hablar rápidamente de una. Y es que hemos visto que hay muchos símbolos que representan las religiones, como la cruz, por ejemplo, del cristianismo. Y de todas las religiones hay un símbolo. Muy bien. Pero hay muchísimas religiones minoritarias que no se identifican con estos símbolos. No sé si esto que ocurre, por ejemplo, con nosotros en el cristianismo,
que cuando se muestra la cruz, el símbolo físico de la cruz, material de la cruz, como representación de toda la diversidad cristiana, hay minorías, como en el caso mío, que yo digo, no me identifica. No Mm, porque no valore el símbolo de la cruz, porque para mí tiene un simbolismo supremamente valioso, pero ese mm, simbolismo es espiritual y simbólico, no material. Y yo por eso no cargo cadena, no cargo nada mm, que materialice el símbolo. Hemos propuesto el símbolo de una flor mm, genérica como mm, representación de las religiones, confesiones y creencias que son minorías y que mm, no se identifican con los símbolos universalmente difundidos y actualmente existentes. mm. ¿Qué opina usted de esta iniciativa, de que haya como una inclusión de esta representación gráfica? Mm, mm. Una buena pregunta y yo pienso que es una buena iniciativa, la verdad, porque nosotros conocemos que nuestras creencias o filosofías son más para describir cuando hacemos un diálogo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay símbolos que son muy importantes para cada comunidad, para que les ayude en ser reconocidos en, como personas, como individuos y como comunidades si los hacen como símbolos fuera de sus templos y sus espacios sagrados. Por eso yo pienso que es muy importante conocer que en la diversidad de las religiones hay diversidad de símbolos también. Por ejemplo, como soy hindú, conocemos que hay dos símbolos muy importantes. Uno es muy popular, que mucha gente sabe, y otra es infamosa, muy infamosa. El primero es el Om, que es un dicho que conocemos que es un oído que representa el universo, que representa como la energía de Dios o esa energía suprema en la manera de una palabra. Y decimos un para meditar, para rezar, para empezar nuestras oraciones y cosas así en el hinduismo. Pero lo que es interesante es que el segundo símbolo es la suástica. Y la suástica tiene una historia muy complicada. Ya conocemos eso, que viene de miles de años de historia de muchas comunidades que usa ese símbolo para muchas creencias, pero también que es parte del movimiento nazi de los años 40, que fue un símbolo muy controversial, especialmente en contra de la comunidad judía. Y hay que conocer qué es el contexto de los símbolos también en escenarios diferentes. Por eso su iniciativa es muy importante para saber esas diferencias también, para que ayuda a la gente para conocer qué es la historia de los símbolos, cómo se aparece, qué se representa y qué son los escenarios que tenemos que pensar donde vemos esos símbolos. Muy bien. Y quisiera reforzar diciendo que hay personas que pueden decir, no tiene tanta importancia, no, así me represente o no me represente, o yo no tenga una representación en un símbolo, eso no importa. No. Pero para nosotros, como ONG informativo, para nosotros sí es importante. Ujú. ¿Por qué? Porque para nosotros la armonía comienza con el reconocimiento de ese otro que normalmente es ignorado, excluido o menospreciado. Y la adopción, por ejemplo, en este caso de una flor genérica, como representación de esas minorías multireligiosas, sería un acto simbólico, pero muy cargado de significado y que representaría respeto, justicia, equidad, inclusión y lo que nosotros como ONG promovemos, que es el diálogo y la armonía pluricultural, multiétnica e interreligiosa. Termino diciendo que hay cientos de millones de minorías y creencias indígenas que no se ven representadas con ninguno de los símbolos existentes. Ujú. Sí, exacto. Muy bien. De verdad que estoy muy feliz, estoy muy agradecido por esta oportunidad, por usted haber sido tan amable y tan generoso en reservar este tiempo y disponerse con esta prestancia. Como es nuestra costumbre, quisiéramos pedirle el favor
de que usted tenga el honor de cerrar este diálogo, de cerrar esta conversación tan productiva, que tanto nos enriquece. Ha sido de verdad muy constructivo y quisiera que usted cerrara esta entrevista con las palabras que le nazcan en el corazón. Sí, claro. Lo que digo yo desde mi corazón en este momento es que no conocemos la potencial real del mundo, pero estamos llegando a un nuevo punto en la historia de ese momento donde tenemos que promover muchas cosas para ver esa potencial. Y con iniciativas como de nuestra organización, de su ONG y de mucha gente que está inspirado para cambiar el mundo para el mejor, ya tenemos que buscar una nueva colectiva, un movimiento para la paz y la justicia que es lo más inclusivo que antes, que incluye no solamente la gente que son de religiones, de comunidades indígenas, de las personas espirituales, pero que enfoca en cambiar la historia en contra del racismo, en contra de los sistemas económicos terribles, en contra de el cambio de clima, en esas cosas que compartimos como gente que sufrimos juntos. Y tenemos que buscar esa responsabilidad para cuidar uno a otro como esa gente contextual. Y quiero que llegamos a ese punto de potencial para que podamos ver que hay esperanza para un nuevo mundo que es mejor y que promueve la igualdad. Que así sea. Muy amable, muy amable. Muchos éxitos. Que Dios lo bendiga. Igualmente, Andrés, muchas gracias.